la hora dedicada a Venezuela, la hora de Noel Alejandro Leal. Muy buenos días, Noel, ¿cómo estás? Buenos días, Jenny. Buenos días a todos los que nos acompañan y un abrazo, profe. Fracasó el intento del revocatorio contra el señor Maduro en Venezuela y me alegra no el fracaso del revocatorio, sino pensar que solamente 42.421 personas creyeron que firmar iba a ser una salida. Eso me da una esperanza. Sí. ¿Estoy errada? No, da una esperanza en el entendimiento. Si bien el gobierno hizo toda la estructura necesaria para que hubiese un desencanto hacia la idea, primero la acepta y después pone trabas, no hubo esa continuidad, ese juego de ese dime que no y darle y ahora cambia la firma, ya. No, simplemente mataron eso de una vez. ¿Por qué? Porque ya el gobierno estaba consciente de que la legitimación que buscaba ya la tenía a través de los distintos procesos electorales previos, ¿no? Entonces, eso satisface mucho las arcas del gobierno, del régimen chavista en cuanto a legitimidad. La población de una vez rechazaba la idea, por más que la estructura comunicacional del país las estaba intentando motivar. El rechazo hacia la idea de hacer el ridículo de nuevo con un proceso revocatorio ya había calado en la población y entonces por eso esos números, ¿no? Lo cierto es que el país no iba a prestarse a esa validación de nuevo, no solo de la estructura opositora, porque quizá ese es el principal eje, ¿no? Es un cansancio de esa estructura opositora. Eso es quizá el gran mensaje que nos debe dejar el revocatorio y hasta los procesos anteriores donde la población no ha participado. El chavismo, mientras tanto, se nutre de lo que han conseguido con toda la parte, sobre todo este esquema clientelar de lo que significaron las elecciones de gobernadores y alcaldes. Y ¿Perdona? No, nada, no hablé, te escucho. Ok, el chavismo se nutre de eso y se siente cómodo con la idea porque se da el lujo de decir que en los 9 años de Maduro llevan 11 elecciones, 11 elecciones, de las cuales ellos dicen que tienen 10 triunfos. ¿Por qué? Porque ellos nada más dan como supuestamente perdida la elección del 2015, esa elección del 2015 que ha traído los 3 años de más calma y del proceso de reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su manera de gobernar. Entonces, si eso fue una derrota, lo que ha tenido es electoralmente éxito tras éxitos. Pero hay un éxito más. Maduro recupera la embajada de Venezuela en Honduras y pide restablecer relaciones con la juramentación de la nueva presidente, la primera mujer gobernante en Honduras, doña Xiomara Castro. De Zelaya. Pequeño detalle. Detalle pequeño e importante. Hay que recordar que cuando Zelaya fue sacado en pijama, después para poderlo introducir de nuevo a Honduras, era en un avión de petróleos de Venezuela, con Maduro sentado allí, fungiendo de canciller, dándole vueltas a intentar hacer que Zelaya de nuevo llegara a Honduras. Es decir, las patas del chavismo dentro del proceso de Honduras ya tienen muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, esta vuelta de Zelaya al poder está en el marco de una serie de situaciones bien interesantes, y situaciones tan interesantes como las que vivimos en la misma toma de posesión, ¿no? Estados Unidos convalida el hecho de lo que va a hacer el gobierno de Honduras, mandando a Kamala Harris para que fuese su representante. Entre las cosas maravillosas sucedidas allí está el encuentro de dos entrañables criminales, la hija de Chávez y Cristina Kirchner, que se encuentran, se abrazan y dicen: siempre es tan rico verte, siempre es tan bueno verte, siempre es lo mejor. Entonces ellas estaban muy felices de ese encuentro. Y otros detalles interesantes que forman parte del gran chiste en el que han convertido nuestro continente. Cuando habló Cristina Kirchner, dijo: Xiomara Castro asume como presidenta de Argentina. Y siguió.
Bueno, eso es lo... Supongo que estaba hablando de ella misma, que quería volver a ser presidente de Argentina. Ella quiere volver y por supuesto, como colocábamos desde el inicio de la llegada de Alberto Fernández, hablábamos del esquema suicida de Alberto Fernández en todos los sentidos, ¿no? Porque por fin, llegaste a la presidencia, pero tú vas a tener tu muerte política de manos de Cristina. Entonces, eso está crítico, pues eso está muy claro. La única manera de que Cristina pueda volver de nuevo a la presidencia es vengando el desastre que ha hecho Alberto, es decir, el desastre que ha hecho a ella moviendo a Alberto. Claro. Y siempre dijiste que el librito es uno solo. En su primera intervención como presidente de Honduras, ¿cómo se despide Xiomara Castro? Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Eso nos lo trajo nuestra frontera Fidel y el Che. Y ahí está. Ajá. Eso bandera que levantaba el comunista Gabriel García Márquez. Por cierto, esta semana México desclasificó una serie de documentos que indican la alianza de trabajo político de García Márquez y Fidel Castro para ir deformando la mentalidad latinoamericana. ¿Y le ha salido bien? Le salió muy, muy bien, muy, muy bien. Todo un continente plegado a esa estupidez de realismo mágico y la gente ha tomado eso como si fuese un esquema de vida, ¿no? Entonces eso ha ido haciendo que la gente se vaya estupidizando de una manera increíble. Bueno, y ahí está ese horror reflejo. No, la señora Castro, esto es algo bochornoso, fumigó el despacho presidencial porque hubo 12 años de dictadura y el mundo discutiendo la fumigación. Increíble. Bueno, ella está buscando su espacio de cuando Chávez llegó a aquel podium en una asamblea general de la ONU diciendo que huele a azufre. Sí, huele a azufre, recuerda. Eso es un símil, lo que ella está haciendo es evocando lo mismo, son lo mismo. Bueno, sí, siempre hacen lo mismo. Y aparte estaban reunidos todos ellos. Sí. Cuando Izquierdoso daba vueltas por allí, terminó en Honduras. Así es. Y aquí vamos a ver toda una serie de elementos, porque son de nuevo todo el foro de Sao Paulo consolidando cada uno de los espacios. Si bien Honduras no es uno de los espacios principales en el aspecto político, sí lo es para el esquema del narcotráfico. Ella prometió refundar el país. ¿Qué quiere hacer? Refundando un país que obviamente está en bancarrota. Lo primero que va a buscar... Lo primero que va a buscar en el concepto de refundación es que le permitan mover las cláusulas pétreas de la Constitución. Ok, la Constitución hondureña cuenta con las cláusulas pétreas que fueron el motivo para la extracción de Zelaya en su momento. Entre esas cláusulas está la no reelección. Entonces, para poder mover esas cláusulas pétreas de la Constitución, es básico la idea de la refundación de Honduras. Y todos entronizándose en el poder. Sí, le resulta algo muy apetecible, tiene una lógica. Fíjate que yo no soy de estos amantes de la alternabilidad en el poder, ni cosas de estas. Yo con eso ese no es mi problema si se pudiese mantener el equilibrio de poderes y que pueda existir la respuesta frente a un gobierno que hace daño. Un gobierno que está haciéndolo bien y lo que hay de abajo es pura basura, no veo por qué tiene que cambiar. Eso es para mí una cosa básica, ¿no? Es mi opinión muy personal en ese sentido. Por supuesto que eso trae un proceso que puede traer muchas cosas negativas, pero si el país cuenta con las instituciones para poder tener auditorías, para tener capacidad, contraloría, y exista un real balance en el esquema de los poderes de la nación, yo nunca he visto de manera negativa la reelección como tal. El problema es el problema es qué pasa cuando no existe institucionalidad que controle la reelección. ¿Qué pasa cuando los gobiernos que buscan eternizarse simplemente lo hacen conscientemente para quedarse con el poder, para seguir corrompiendo, envileciendo y simplemente seguir en esos procesos tan negativos para las naciones? Ahorita acabamos de vivir un episodio
de alguien que, si bien no es de mi agrado, es Angela Merkel, no se le puede criticar la cantidad de veces que estuvo en el poder, reelección tras reelección, y apoyada por su ciudadanía. Entonces, decir que el problema básicamente es la posibilidad de la reelección de quien ostenta la presidencia, para mí no es el problema. Estas ratas sí la hacen para seguir destruyendo sus países. Pues, ¿por qué? Porque pensamiento de izquierda lo único que trae es destrucción. Sí, eso es indudable. Hay algo que me llamó la atención. ¿Te molesta si en lugar de hablar puntualmente de Venezuela hacemos un repaso por América, por toda América? No, para nada. Muy, muy bueno, porque hay un dato muy importante. Bien, hay un dato que es muy importante, y vamos un momento a decir algo, a recalcar algo que hemos dicho en anteriores oportunidades. ¿Por qué? Porque ahorita estamos viendo un mapa negro, mejor dicho, un mapa rojo en América Latina, ¿no? Estamos viendo la situación venezolana, vemos la situación argentina, vemos la situación chilena, la de Perú, la próxima situación colombiana, esta guindita que es el asunto Honduras. Entonces tenemos a López Obrador en México. Entonces todo el subcontinente se ve en esta mancha roja impresionante, ¿no? Y en Chile, que cuentan con su proceso constituyente, que está haciendo sus ejercicios de gobierno, esperando la llegada de Boric para que se convierta en ese alicate que va a terminar a poner a Chile contra la pared. Tenemos un punto que es bien importante resaltar para que la gente entienda, sobre todo, y perdona venir aquí a Venezuela, para los defensores del librito ridículo aquí en Venezuela. Tú sabes que la gran mayoría de los defensores del librito ridículo lo hacen dentro del marco del clientelismo, ¿no? Y son todos estos candidatos a gobernadores y alcaldes. La constituyente chilena pretende hacer lo que se hizo aquí, volar la bicameralidad. Ya de una vez ellos aprobaron que su próxima constitución no va a existir dos cámaras. Eso, por supuesto, rompe con la idea de un Estado federal y con el impulso desde cada una de las regiones y su paridad ante la representación en un parlamento. Pues. Entonces, tomando todo, la revolución es una sola, hasta las partes del librito ridículo más nocivas se copian tal cual. Vemos como en Chile está esta realidad. Basándonos en Chile mismo y dejando a Chile ya con Boric ejerciendo gobierno, este Boric que el guiado aplaude y con el que se siente muy identificado, que en México también lo aplauden y lo colocan como un gran nuevo referente del progresismo. Este Boric que va a destrozar Chile, el tiempo que lo dejen destrozar Chile, se va a encontrar con la realidad chilena, y sobre todo no él encontrarse con la realidad chilena. Chile va a tener que encontrarse con una realidad que es muy difícil que puedan manejar. ¿En qué consiste la realidad que va a vivir Chile para colocar esto como primer paso de este paseo por Latinoamérica? Chile va a vivir su proceso neocomunista, y por eso es que es bien importante resaltar lo del proceso neocomunista, para que la gente, si bien el proceso va a ser tan o más dañino como el de Allende, no se va a poder comparar en punto a punto. ¿Por qué? Porque el esquema neocomunista precisamente está allí, en esta forma que tiene el neocomunismo de colocar las cosas mejor que antes, corrigiendo los errores. Allende, durante su gobierno, de una vez fue a destruir a la población. Fue a destruir a la población, y por eso a los 2 años ya tenían a la gente haciendo colas inmensas, ya la gente estaba desesperada, pero Allende no había logrado ni envilecer la estructura política por completo y no había logrado tomar la Fuerza Armada. Chile vivió la oportunidad que su Congreso, en una reunión, de manera clara, abierta, le dijese a su Tribunal Supremo que había que deponer el gobierno de Allende, ¿sí? Esa declaración se llama Gran Acuerdo Nacional. Entonces, esa declaración va dirigida al Tribunal Supremo y dejándole claro al Tribunal Supremo de que le diga a la Fuerza Armada que haga algo, porque esa locura había que pararla. Pero ya llevaba eso Allende 2 años y medio destruyendo Chile directamente a la población. El neocomunismo trabaja distinto. Para mí es evidente que Boric lo primero que tiene que hacer
y lo hace también haciendo un símil de una operación venezolana, es destruir a la Fuerza Armada. ¿Qué hace? Coloca como ministro de la Defensa a una nieta de Salvador Allende. Entonces eso va a generar de inmediato dentro de la Fuerza Armada una molestia increíble. Lastimosamente, seguramente pasará lo mismo que sucedió aquí en el momento que las personas empezaron a tomar su baja. Le ofrecían bajas y se iban, abandonaban la institución porque sabían que lo que venía era muy, muy malo. Aquí, Chávez lo hizo colocando al comunista José Vicente Rangel como ministro de la Defensa. Y eso fue un torpedo directo a toda la institucionalidad militar, generando esa deserción que se puede ver en Chile en el momento en que la nieta de Allende asuma al Ministerio de la Defensa. ¿Qué va logrando allí Boric y el proceso revolucionario? Evitar lo que sería lógico, que es un proceso de fuerza que los saque del poder. El asunto es los tiempos, y es en donde se altera toda la idea de poder generar algún tipo de respuesta en Chile que detenga el proceso revolucionario que se instaura. ¿Por qué? Porque cuando llega un presidente al poder, viene hacia un periodo de luna de miel. Su luna de miel, yo le calculo la luna de miel a Boric, puede llegar a los 12 meses completos. Entonces, en ese proceso de luna de miel, con un aparato mediático dominado por la izquierda, con un aparato político disminuido, realmente disminuido de forma contraria, y con miedo a enfrentarse de manera clara ideológicamente como antagónicos a lo que está sucediendo, Boric va a poder contar con ese año para comenzar con todo el proceso de desmantelamiento institucional de la nación. ¿Qué pasa si no lo logra? Si no lo logra, viene la vuelta. Si no lo logra, viene el efecto de lo que suena totalmente loco, imposible, que es un golpe de Estado. ¿Qué pasa si eso sucede? Y ahí vamos hacia el resto de Latinoamérica. ¿Qué pasa si eso sucede y en Perú sigue Sombrero Luminoso haciendo desastre? Perú, que viene con una serie de antecedentes de presidentes presos por corrupción, otro que se suicidó. ¿Qué pasa en ese momento? Se va a sentir un eco, comienza una cadena de piezas de dominó a caerse. ¿Qué sucede en Venezuela para ese momento? ¿Hay algo con qué responder? ¿Existe la posibilidad real de aprovechar esa oportunidad? Porque de no suceder algo en Venezuela, sucediendo algo de ese tipo en esos países, el proceso en Venezuela se va a poner mucho más delicado todavía, porque aquellos países van a estar muy conscientes del cáncer que significa Venezuela y van a buscar la manera de ponerle fin. Todo esto es una teoría que se enmarca en algo que vengo repitiendo desde hace mucho tiempo, que es esa nueva forma de entenderse entre gobernantes y gobernados, que nace, que no es nueva, simplemente va a ser un nuevo periodo de esquemas dictatoriales, que nace de ponerle orden a la responsabilidad de la ciudadanía de cada uno de los países. En Venezuela se ha sido increíblemente irresponsable, no solo el haber llevado al chavismo al poder, sino haber acompañado a una estructura opositora que miente de manera descarada. En esos países lo mismo va a suceder si no toman acciones de fuerza. Entonces, la realidad de lo que va a vivir Chile, de lo que puede vivir el continente, y ahí podemos colocar estas dos luces rojas intermitentes en Chile y en Perú, es una cosa que se va a decantar a más tardar un año. Y ahí sabremos si el continente, si Latinoamérica es ese referente que nos dio Juan Pablo II de ser el continente de la esperanza, o simplemente estará perdida igual que el resto de Occidente. La realidad de lo que estamos viviendo hoy en Latinoamérica, frente a este avance comunista, frente al hecho de una Colombia eventualmente perdida, y que nada más vaya a quedar Brasil como eje, de mantenerse esto avanzado, consolidado, de no ocurrir este tipo de fenómenos que vengo describiendo, es un futuro bastante complicado para nuestro país. De ocurrir estos fenómenos, que pueden verse como realmente espantosos y un retroceso dentro del marco de la democracia, es el avanzar en los procesos de la soberanía. Soberanía como punto clave para que puedan suceder estos eventos. Porque más allá del hecho de la capacidad del gobierno de Boric para destrozar, más allá del hecho del gobierno de Sombrero Luminoso que vaya a acabar con Perú, está la vocación de ambos por ir en contra de la soberanía de su país, utilizando como eje a Bolivia. Sombrero Luminoso dijo esta semana que es una muy buena idea someter a referéndum el entregarle parte
tierra peruana para que Bolivia tenga mar. Boric no lo ha dicho en campaña, pero sí lo dijo más de una vez siendo diputado y siendo el hombre público que era eso. Entonces también habló sobre la salida al mar de Bolivia y la veía con buen gusto. Cada una de esas cosas, las posiciones tanto de Sombrero Luminoso como de Boric hoy, significarían traición a la patria, ir en contra de la soberanía de cada uno de sus países. ¿Cómo lo van a tomar sus Fuerzas Armadas? ¿Cómo lo va a manejar la población? La población va a validarlo, la población va a hacer un llamado a la estructura política en primera parte, va a confiar en una estructura política que, si es como la venezolana, será increíblemente traidora, va decididamente a buscar la salida en lo único que detiene un proceso revolucionario, que es un hecho de fuerza. Entonces en Latinoamérica se ve un problema realmente complicado que hoy está claramente dibujado. Isabel Allende hizo unas declaraciones a CNN y ella dice que ella espera que Boric termine con la desigualdad en Chile. Y es muy probable que sí termine. Claro. Que todos sean como en Venezuela, como está haciendo en Argentina, exacto, como en Nicaragua. Por eso creo que su expresión de deseo puede ser una realidad. Sí, de mantenerse, de Boric superar la luna de miel y que no exista en Chile un proceso de transformación radical, por supuesto, podrá Isabel Allende estar satisfecha con un país totalmente progresivo, sin problemas de desigualdad. La nueva constitución de Chile está preocupando, por ejemplo, a la Iglesia, porque ellos hablan de libertad, espérate que lo encuentre, libertad de culto, libertad de conciencia, inclusión y revocatorio. ¿Existirá la nueva constitución? Las políticas refrendarias les encantan a todos estos procesos de izquierda. A ellos les encanta decir que consultan al pueblo para. Y en eso van generando un proceso de legitimación constante y de humillación hacia las estructuras políticas que en la mayoría de los procesos refrendarios la estructura política opositora no tiene nada que ofrecer. Las estructuras políticas opositoras lo único que tienen que decir en casi todo este tipo de procesos es porque no debería de suceder. Pero el que pone en marcha el proceso refrendario tiene caramelos, puede colocar algún tipo de atractivos. Entonces eso es lo que hace, hasta el mismo atractivo básico de colocar, se le consulta al pueblo. Entonces ya eso es suficiente para que las políticas refrendarias sean muy, muy lucrativas en términos de legitimidad del criminal accionar de los procesos revolucionarios. Guaidó dijo que con Boric no solo los une un elemento generacional, sino la defensa de los derechos humanos y la lucha estudiantil. Muy importante. El guiado reafirmando su estupidez. El secretario de Relaciones Exteriores de México habló bastante acerca de Boric, dijo que va a ser un referente de la nueva generación progresista de América Latina y habló de los 4 socios fundadores de la Alianza del Pacífico: Colombia, Perú, Chile y México. En realidad no me da nada de tranquilidad que él sea el referente de la nueva generación progresista de América Latina. Mira, sería muy bueno que sea el referente del progresismo. Fíjate, vamos a por este punto. El progresismo es algo increíblemente nocivo. Boric va a ser algo increíblemente nocivo. Y entonces quizás la sociedad termine de entender que progresismo es algo nocivo. Ojalá. Ojalá, porque si seguimos también, estabas hablando de Perú. Sí. Pedro Castillo, él dijo que no quiere que Perú se convierta en Venezuela, Nicaragua o Cuba. Sí. Pero cuando le preguntan si en Venezuela hay una tiranía o no, hay que preguntar a los venezolanos. Claro. Entonces, él me está diciendo que sí o que no, está hablando del mar de Bolivia, que le consultaremos al pueblo, siempre consultan al pueblo,
pueblo me trajo acá y él dice que él no fue entrenado para ser presidente, le creemos sin que tenga que decirlo muchas veces. No tiene que explicarlo mucho. Pero dice que no viajó a Estados Unidos porque no se prestó a eso. Pero es que venir acá es venir a Estados Unidos es ir a dónde, a oler azufre, no sé, no entiendo. Es eso. Lamentablemente en nuestro subcontinente se les puso, por muchos errores de los Estados Unidos, hay un sentimiento anti-yanqui alimentado por el discurso de izquierda, ¿no? Entonces ese sentimiento anti-yanqui ha ido generando un retraso impresionante en nuestros países, pues. La gran realidad es que hay que entender los tiempos. Los tiempos de la Guerra Fría obligaron a una serie de políticas que no eran realmente malas para la población. En realidad la población más bien se podía haber beneficiado de las políticas como tales. Lo que pasa es que los que venían a ejecutarlas muchas veces venían con un respaldo, por supuesto, para ese tipo de políticas, por un respaldo de los Estados Unidos, y los seleccionados para ejecutarlas no eran precisamente personajes positivos. Nosotros, si algún país puede tener algún tipo de reconcomio con los Estados Unidos en base a eso, es precisamente Venezuela. Los Estados Unidos lamentablemente facilitaron la caída del general Marco Pérez Jiménez. Entonces, y eso trajo esto. A la larga trajo esto, y hoy tienen ellos que manejar ese efecto, ¿no? Esa es una gran realidad de los tiempos políticos y el hecho de tener una nación de la importancia y la fuerza política y económica que representa Estados Unidos, la fuerza cultural que representa los Estados Unidos. Entonces, pero eso ha ido generando un proceso anti-yanqui, el cual cuando se pasa la página y se entiende dónde estuvo y el por qué cada una de esas referencias y se entiende lo que regularmente ha hecho Rusia en el proceso de formación de nuestro subcontinente, financiando de manera directa o indirecta procesos guerrilleros, financiando de manera directa procesos ideológicos, el resultado está claro y evidente de que hay una acción y una reacción. Hubo una encuesta en Perú. El 63% de la población no cree, por lo general, que el presidente Castillo diga la verdad. Solo un 26% le cree. 55% de las personas encuestadas cree que algunos miembros del gobierno son corruptos, pero el 29% cree que la mayoría es corrupta. Son unas cifras bastante duras. Después lo que pasa es que al compararla con las cifras venezolanas se ven bastante benévolas para el ejercicio de un gobierno. Nosotros acabamos ahorita de ostentar, estamos entre los primeros 5 países más corruptos del mundo. Somalia, Siria en plena guerra, Venezuela. Entonces, es decir, ya próximos estaremos el año que viene a estar en el primer lugar. Entonces, cuando tú ves esas cifras cuando tienes que enfrentarte a la realidad venezolana y comparas eso en la realidad de otro país, tú dices que aquel país está muy bien, no importa lo feo que se vea. El 60% de la población desaprueba la gestión de Castillo. Eso hace muy poco que está en el gobierno. Sí, y eso es grave. ¿Tú sabes por qué es más grave? Lo más grave porque demuestra la falta de conciencia de la ciudadanía de nuestros países. Tú sabes que aquí Carlos Andrés Pérez fue electo en 1998 y fue para su segundo gobierno y fue electo con una amplísima votación. Y él llega a la toma de posesión en febrero de 1989. Pues las elecciones son en diciembre, llega a su toma de posesión en febrero de 1989, es decir, mes y algo después. Asume el gobierno y el 27 de febrero la izquierda ya había organizado lo que fue el Caracazo, una protesta gigantesca que trajo una serie de víctimas y un resultado espantoso. Entonces, que una población haya sido tan increíblemente manipulable como para votar en masa por Carlos Andrés Pérez y en menos de un mes de ejercicio de gobierno hubiese tamaño de explosión social y que esa misma explosión social, siendo artificial, fuese validada después por la estructura académica y política de la sociedad, indica que está muy, muy, muy mal una sociedad cuando acepta la validación, cuando acepta la manipulación. Entonces, este caso de Perú y el caso que se va a vivir en Chile, porque en cuanto Boric empiece a hacer gobierno, empezarán las encuestas más o menos por ese mismo orden,
significa un gran proceso de irresponsabilidad por parte de nuestras sociedades, porque alguien votó por Castillo. Entonces, que hoy aparezca Castillo con mucho menos de un cuarto de aceptación, si lo tomamos porcentualmente con lo que obtuvo en votos, es porque esa sociedad, al igual que el resto de las sociedades latinoamericanas, son una partida de malcriados, irresponsables, que no tienen de verdad un gran problema, el gran problema que significa el voto universal y directo, porque ni siquiera se hacen responsables por las estupideces que acaban de hacer. Y hubo un segundo derrame de petróleo en Perú. Repsol dice que de este segundo derrame ellos no tienen nada que ver, pero hay grandes problemas porque aunque Castillo dice que Repsol tiene que pagar a petróleo revuelto ganancia de vacadores, parece que el secretario de Castillo tuvo una reunión fuera de Palacio con los dirigentes de Repsol, y hay un periodista peruano que señala que en medio del reparto de culpas entre los miembros del entorno presidencial por la entrevista esta con la gente de Repsol, dice que se enteraron que había sucedido y la dio publicidad. Y esto es otro escándalo más en el Perú. Y así serán cada escándalo y cada movimiento político que haga el gobierno de Castillo mientras dure. Es impresionante porque simplemente no es que no estén entrenados para ser presidente ni nada de eso, sino que tienen una avidez del robo, del desastre, en el marco de la informalidad, de no entender que es un gobierno, que es un país, que es un Estado. Y como eso no es algo que los procesos revolucionarios valoren como positivo o respeten, simplemente generan un desastre tras otro en todo sentido. Nos queda Brasil hasta, no sé si Lula tendrá posibilidades, porque económicamente Brasil está muy bien. Sí. Tú sabes que lo hablamos recientemente y es algo que yo quiero repetir. Yo no veo posibilidad de triunfo de Lula. Y no lo veo, que muchas veces me quedo pensando de que no creo que se lance ni siquiera. Yo creo que hay un momento en que ellos van a querer salvar la imagen de Lula y lo enfermarán, dirán cualquier cosa, porque hay momentos en que pienso que no lo van a lanzar. Cuando uno se pone a ver ciertos programas de opinión brasileños, a conversar con amigos de uno en Brasil, a intentar entender un poco de lo que está sucediendo en el proceso político, sobre todo dentro de la estructura de izquierda, se ve este inflado absolutamente falso, ¿no? Y hay un momento donde los asesores directos de Lula y el mismo Lula, que es un hombre que es un sabueso político, que entiende muy bien la cochinada política, tendrá que tomar una decisión, porque si algo no le conviene a él como la última esperanza de la izquierda, es que existe una derrota electoral que lo humille. Entonces, eso tiene que manejarlo con mucho cuidado. No, en Brasil cayó el desempleo un 11% en el último trimestre. Se posiciona como el segundo mercado de España en Latinoamérica, con exportaciones grandísimas. Así es. Está muy bien Brasil. Está muy bien. Mover invertir 1.800 millones en Brasil en la próxima década. Ahora imagínate que esto es un punto muy importante para que la gente tenga conciencia del daño político que se ha hecho. Imagínate ese Brasil con un gobierno en Argentina que funcione. Imagínate lo que sería el Mercosur para el mercado europeo. Se pierde de vista. Imagínate eso si Venezuela tuviese un gobierno que funcionara y estuviese como parte del Mercosur, como se hizo en su momento. Imagínense el poder económico de eso, lo que significaría para el mercado europeo con los lazos ya firmados. Son cosas que se pierden de vista. La responsabilidad de las naciones al estar pendientes de nimiedades y discursos tan llenos de
de la basura socialista es algo que se paga muy, muy caro. El asunto es que Brasil sí está haciendo lo correcto porque hace las cosas con sentido común, lejos del marco del socialismo, entendiendo la necesidad de las libertades económicas, entendiendo la necesidad del orden, entendiendo la visión del progreso y la visión de nación, de Estado creciente y fuerte. Mientras eso no llegue al resto de los países, lo único que vamos a tener es más retraso. Lo que está haciendo Bolsonaro es haciendo un buen gobierno, punto. Y eso se ve reflejado en lo que quiere la población y en lo que rechaza la población. La población rechaza lo que Lula hizo, lo que Dilma hizo. La población quiere más oportunidad de crecer. Así de simple. Así de simple, porque se cae esa mentira de que llenaron los titulares del mundo de la reducción de la pobreza en Brasil. Se cae en la mentira, se ve la realidad. Se ve la gente que se empobreció, la clase media que se empobreció, que otra vez vuelve a crecer, y si en algún momento esa clase media compró el discurso de la izquierda, ya entiende muy bien que ese discurso va en contra de su oportunidad, en contra de los suyos y en contra de su familia. Se dio cuenta de que el asunto no es mantener pobres, sino sacar a pobres realmente de la pobreza, generar procesos de producción, generar empleo real, no empleos de emergencia. Cuando ese tipo de cosas la población la va sintiendo, esa población que es voluble, esa población que es veleta y que toma conciencia política, deja de engatusarse con el discurso banal de la izquierda y mantiene lo que es correcto. Y eso se está entendiendo muy bien en la sociedad brasileña, y por eso creo que la estructura de Lula, que sabe muy bien entienden la política, salvo que puedan de verdad tener estructurado un fraude electoral de gran magnitud, ellos no se van a arriesgar la figura propia de Lula para la candidatura. Alberto Fernández va, ahora que Cristina llega de Honduras, él comienza su viaje el 1 de febrero para reunirse primero con Vladimir Putin y luego con Xi Jinping. Sí. Entonces lo que él ve es la oportunidad de estrechar lazos con China, porque Argentina le habría pedido un préstamo para fortalecer las reservas del Banco Central, que está limpio. Sí. Como siempre los socios habituales salen al rescate de los procesos revolucionarios, ¿no? Entonces lo que está viendo Argentina en eso es la copia de una fotografía que ya nosotros vimos. Esta semana precisamente estaba conversando con un amigo y estábamos viendo fotos viejas de distintos presidentes que han llegado a Venezuela, ¿no? Y están las visitas de Putin y de Xi Jinping y los momentos en cómo después toda la generación política venezolana y comunicacional dicen, no, Rusia está pasando factura, China ya no tiene nada que ver con Venezuela. No entienden esas realidades, no se dan cuenta de lo que significa el poder, la presencia de este par de personajes en Latinoamérica. Lo que están buscando cuando ellos tienen sus propios conflictos gigantescos, pero se están aprovechando de lo que es hoy el gran conflicto que vive Occidente. Hay una gran ceguera a no entender cómo funcionan este tipo de procesos y lo que es el neocomunismo. Hay una gran ceguera general hacia eso, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Alberto Fernández hoy es lo mismo que le toca a cada uno de los países que se suman a este fenómeno político. Vender, entregar su país a los socios habituales de los procesos revolucionarios modernos. Y hay una base en Argentina, una base china para estudiar el cielo. Y si a esa base china, Lanata, ya lo conoces sí, al periodista argentino Jorge Lanata, quisieron entrar y no pueden. Está en territorio argentino y no pueden entrar. Y solo los astrónomos tienen un pequeño tiempo para revisar el cielo. Después no pueden entrar a esa base. Y se lo dio la señora Cristina en su gobierno anterior. Exacto. Por eso eso es muy bueno que aclares ese punto, gobierno anterior, del gobierno de Cristina. Porque mucha gente cree, y Cristina misma se encargará, y la izquierda en general, de decir que los errores que hubo en el gobierno de Alberto. No, esto es un solo proceso, es un solo eje, ¿no? Lo que tiene Argentina dentro del kirchnerismo es lo mismo que
significa todo el proceso del chavismo en Venezuela. Entonces, lo que Argentina vivió en el tiempo de Macri, este gobierno de pausa que no pudo ejecutar nada de lo que valiese la pena para sacar a Argentina del hueco donde estaba y evitar que volviese a caer, tiene que ver con lo que hemos colocado también mucho, que no se puede jugar a la democracia en un proceso revolucionario. Lo cierto de todo este tipo de situaciones, aparte, es que lo que está viviendo cada uno de nuestros países fue técnicamente ensayado en Venezuela. Entonces es muy prudente que terminen de conocer lo que de verdad se ha vivido en Venezuela. Y para entenderlo, y esto sí es más hacia la población, para entenderlo, lo que se ha vivido en Venezuela es gracias al colaboracionismo opositor. Esto no lo ha hecho solo el proceso revolucionario. Bueno, el proceso revolucionario incluye el proceso opositor, esa estructura que se viste de oposición. Y es muy bueno que cada una de las personas en los otros países que les toca vivir este tipo de realidades terminen de comprender que no se puede jugar a la democracia a un proceso revolucionario. Si existe una estructura opositora que esté ofreciendo el juego democrático dentro del margen de la Constitución vigente o apoye el proceso constitucional propuesto, lo único que va a hacer es darle legitimidad a la destrucción de sus naciones. Lo que estás diciendo me hizo recordar una noticia que había leído y la encontré. La oposición venezolana sugirió a Estados Unidos un alivio de las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela y algunos de sus ciudadanos, con el objetivo de explorar un posible cambio de política para que Maduro regrese a la mesa de negociaciones. ¿Eso no es complicidad? Complicidad absoluta y no es nuevo. Ahorita llegamos ya al colmo del arrastrarse, que es bajar sanciones para que te sientes en la mesa, no del resultado de las negociaciones, un eventual alivio de las sanciones, no, sino vamos a bajarte las sanciones para que te vuelvas a sentar en la mesa. Por eso hablábamos hace semana de lo cómodo, de lo tranquilo que se siente el chavismo con respecto a cada una de estas cosas y la cantidad de países. Invítame de nuevo a sentarme, el diálogo, todo esto. La tranquilidad que tiene el chavismo en ese sentido es impresionante y esto viene a reforzar esto. Lo que pasa es que esto no es nuevo y eso es una de las cosas increíbles. Y los tiempos y los momentos marcan realidades. Empezando el 2019, el guiado buscó las mil y una formas para que el Fondo Monetario Internacional le aprobara un crédito a Venezuela. Un crédito al chavismo. El guiado movió todo. ¿Cuál fue la respuesta en aquel momento internacional? El Fondo Monetario no sabía qué hacer. Estaba así, bueno, sí, vamos a darle, vamos a emitir el crédito. Pero en ese momento la Secretaría de Justicia de los Estados Unidos, bajo la administración del presidente Trump, sacó aquel letrerito donde se colocaban a 15 hombres del alto gobierno de Venezuela con carteles de se busca, pues, con carteles de pago por información que pudiese llevar a la condena. Y allí en ese momento el Fondo Monetario encontró la excusa perfecta para poder decir, no chicos, no podemos, eso no lo podemos hacer, no lo vamos a hacer. Pero esta es solo una más de las asquerosas cochinadas que ha hecho el interinato, cosas que explicábamos en el mismo principio del 2019. Para el proceso del interinato yo explicaba en esa misma fecha que no se debía juramentar, que lo peor que le podía pasar al país en ese momento es que se juramentara. Y no tenía que ser en específico la figura del guiado, podía ser cualquiera de los diputados de la Asamblea Nacional, todos hubiesen hecho exactamente lo mismo. Entonces, lo que sucede hoy es la continuidad de algo que se aclaró de manera total desde el principio. Nunca iba a tener la presidencia efectiva. Su proceso lo que viene es a reinstitucionalizar la tiranía y a garantizar la aceptación internacional de su forma de gobierno. Cada día eso está mucho más claro y afianzado. Y lo ha logrado gracias a un país de irresponsables que en el 2019 salió a aplaudir semejante caricatura. Gracias a una estructura política comunicacional que salió y le dijo al país, este es mi presidente Guaidó, mi amigo Guaidó, qué maravilla Guaidó. Imbéciles y traidores todos que fueron incapaces de entender qué era lo que estaba sucediendo. Muchos por complicidad de manera directa, muchos porque les encanta sostener el librito ridículo ese que llaman Constitución del 99, muchos porque tienen mucho miedo a un cambio real en Venezuela. Principalmente eso. Muchos tienen pánico a que Venezuela pueda convertirse en Venezuela.
A ver, vamos un poquito a Ecuador. ¿Me explicas, por favor, qué tiene que ver Miguel Ángel Loor, el presidente de la Liga Pro Ecuatoriana, el Servicio de Rentas Internas y el caso Saab? Bueno, ¿qué tiene que ver Saab? ¿Qué tiene que ver el lavado el lavado y la gran cochinada que se hizo a través del esquema Sucre? Y tiene que ver en específico él porque él es una figura pública de estas que le lavan la cara a cualquier tipo de operación, ¿no? Entonces, Miguel Ángel es este tipo de persona que tiene una penetración importante a distintos estratos sociales y con un respaldo popular de estos naturales, pues, que sabe mover su espacio político, su espacio público, su espacio de referente público. Y esto le va a salpicar mucho, pues. El asunto es que ellos son como el lubricante y parte que hace posible cada una de estas cosas sean vistas de una manera positiva mientras se van realizando. Y también regularmente terminan siendo chivo expiatorio de este tipo de realidades cuando la bomba estalla. ¿Por qué Diosdado Cabello critica tanto a Alberto Fernández? Obviamente él está del lado de Cristina. Porque Alberto se creyó que él era Alberto Fernández, que él era el presidente de algo y que él era algo. Entonces, en su primer momento, no dijo que el gobierno de Venezuela no estaba muy claro de que fuese una democracia. Y eso nunca se lo va a perdonar Diosdado. No importa lo que se arrastre Alberto. Claro, porque Cabello dice que Macri estuvo contra los derechos humanos de los argentinos. Obviamente tiene que seguir su librito. Sí. Pero yo le cuestiono a Macri que no haya sido más fuerte, que no se haya impuesto, que quiso hacer todo legalmente, eso. Todo bien. Es que ese es el problema. Ese es el problema. Nuestros países te han obligado al juego de las reglas democráticas. Y cuando tú tienes un proceso de revolución, un proceso que ha violado todas las normas, que no es que coloque partidarios o coloque personas que tengan tu mismo pensamiento político en posiciones de ejercicio de poder, sino que ponen a funcionarios de la estructura de un partido revolucionario. Eso es muy importante que se entienda, son cosas distintas. No es lo mismo, por más que el daño al final pueda ser similar, una persona que se considere socialista y que tenga una mentalidad socialista, pero que sea un diplomático de carrera, o un jurista con una muy buena formación con respecto al esquema legislativo de ese país, no es lo mismo cuando es un funcionario de partido. Un funcionario de partido, y más en los partidos revolucionarios y los partidos revolucionarios que tengan un corte stalinista, es un tipo que viene a cumplir con el proceso revolucionario por encima de cualquier otra cosa, los intereses del país o el esquema judicial. Lo que le importa a ese funcionario es penetrar el aparato, para que sea realmente el aparato funcional a los intereses del proceso revolucionario y no funcional a la nación. Después de que el proceso revolucionario toma el poder, como fue en el caso argentino durante el periodo del kirchnerismo, por supuesto que el proceso revolucionario hace imposible el juego democrático a futuro. No entender esa realidad garantiza eventos como el de Macri, garantiza eventos absurdos como lo que vivimos en Honduras, porque es la misma base de aquel esquema del chamorrazo. El chamorrazo, en aquel momento, por supuesto, el sandinismo ya había perdido militarmente, pero le dieron la oportunidad de juego electoral. Tuvimos la ridícula presidencia de Violeta Chamorro y después el gran acto de corrupción de Alemán, que trajo como consecuencia la vuelta de Daniel Ortega al poder, y un Daniel Ortega que se siente cómodo, limpio, y ya lleva cualquier cantidad de años destrozando Nicaragua y simplemente toma impulso para seguirlo haciendo, gracias a que se jugó a la democracia posterior a un proceso revolucionario. Es increíble que estos países que están allí y por lo menos pueden contar hoy todavía, en el caso de Nicaragua, con su integridad territorial. En el caso venezolano, si en Venezuela no se hace lo correcto, tendremos lamentablemente la seguridad de que se ha hecho tanto daño con la identidad venezolana, con la identidad nacional, se ha hecho un daño profundo y se ha penetrado en tantos pedazos la falta del ejercicio real de la soberanía de la nación en tantos puntos es tan evidente que nosotros lamentablemente, si aquí no se hacen las cosas de manera correcta, yo dudo que Venezuela pueda mantener su integridad territorial. Hasta allá busca el proceso de destrucción el proceso revolucionario en general, y el chavismo lo tiene muy muy claro y avanza en eso.
va jugando esa bomba de tiempo, ¿no? Si no estoy yo, ¿quién puede? Por ser el gran contenedor de esta realidad. Eso es lo que busca el chavismo, lo hace muy bien y lo logra vender mediáticamente ante una opinión pública que consume la derrota, que prefiere la entrega de la nación y creen que eso lo ven como correcto, ¿no? Venezuela se murió. Y muchos lo toman en serio. No se han dado cuenta de lo que vale Venezuela y de lo fácil que es ponerla a funcionar. Ahí tenemos los resultados petroleros, solo con compañías de maletín y un bojote de mafias estamos llegando de nuevo al 1.000.000 de barriles, es algo absolutamente inconcebible. Solo con una economía de puerto, sin ningún tipo de producción nacional que valga la pena, se logró parar el proceso de hiperinflación. Es decir, si hay algo que puede funcionar es Venezuela, pero le han hecho entender al venezolano que Venezuela no vale la pena. Y eso es una de las cosas más tristes y quizá el uso más importante que le ha dado la revolución a su aparato político-comunicacional. Aparte de sembrar dudas en la población y meterle ideas en la población en la cabeza. Ahora vuelven de nuevo a inflar el hecho de que Diosdado va a dar un golpe y va a ser el que se quede con el poder. De una vez, ni siquiera se ponen a pensar cuál es el interés, para qué, porque si la legitimidad democrática que le han brindado todos al Maduro funciona. ¿Y por qué el Maduro quisiera salir de Diosdado si Diosdado le ha sido totalmente funcional y realmente ha sabido manejar el partido PSV hacia lo que ellos buscan? No se dan cuenta de que eso funciona muy muy bien y les resulta comodidad. Mientras tanto ponen al país a que pierda el tiempo en cada una de esas pendejadas y pierda el norte. Tenemos una sociedad de veletas que se encanta con cualquier cantidad de tonterías y una sociedad político-comunicacional que le inyecta al país cosas que solo le hacen daño. No le inyectan amor por Venezuela, que es fundamental para poder enfrentar esta realidad. Italia rechazó definitivamente la solicitud de extradición de Rafael Ramírez. Sí. Este viernes ya la rechazó, así que ya no hay nada más. Y se entiende. Es absolutamente lógico que la rechacen, no porque sea Rafael Ramírez y lo que haya pagado o no pagado. Simplemente el gobierno actual de Venezuela es un gobierno criminal, esa es la excusa y listo. No importa, porque hay una cosa que es muy, muy importante dentro de los chistes de lo que se representa la comunidad internacional. Si bien la Corte Penal Internacional pone a Venezuela en el que tiene que llenar tu cuestionario en 3 meses para decirme cómo van las distintas acusaciones que se están investigando, en este mismo transcurso tienes en la Asamblea General, en la Comisión de Derechos Humanos, una votación que hace que Venezuela pase el examen. Por supuesto, quienes toleran el examen son Cuba. Entonces, pero es que en realidad cuando se ve los discursos de la Asamblea, más allá del discurso de Cuba, y ves el resto de los países latinoamericanos, salvo el discurso colombiano, son todos tan igual de vergonzosos, ¿no? Entonces, el asunto es penoso, el asunto es realmente penoso y preocupante, y no solo en el caso venezolano. Corea del Norte acaba de ser llevada a la presidencia de la Comisión de Proliferación Nuclear. Entonces, frente al absurdo de lo que es la Organización de las Naciones Unidas y los que ponen esperanza en ese tipo de organizaciones, yo creo que esas dos fotografías muestran una realidad de lo que sucede tanto en derechos humanos como en armamento nuclear. Quedan 2 minutitos, pero estaba viendo que Simonovic entregó documentos a España de las actividades criminales de Luis Ortega Díaz, como si en España no supieran de que la niña no es una carmelita descalza. No, y estamos hablando del mismo Simonovic, que fue comisionado de seguridad del gobierno de Guaidó, que sostenía que la fiscal Luis Ortega Díaz era una santa. Era una cosa tan bonita. Porque aquí hay algo que se llama coherencia política. Parece que eso estuviese penado por la justicia. Noel, ya se nos está yendo el tiempo. Te quiero dejar los 2 últimos minutos para vos, para la gente que te escucha cada domingo a esta hora. Si hay algo que hay que decirle a la gente que nos escucha, es repetir eso que estábamos hablando hace un segundo, lo que vale Venezuela, entender lo que vale Venezuela, la importancia increíble de lo que es este país y lo fácil que es ponerlo a funcionar si se hacen las cosas con orden. Hay que entender que no se puede jugar a la democracia después de un proceso revolucionario. Hay que entender que el daño hecho es enorme, gigantesco. Hay que entender nuestra responsabilidad como venezolanos
frente al caos latinoamericano hasta iberoamericano que se está viviendo por culpa de los procesos revolucionarios. Hay que comprender que todo eso se arregla. ¿Por qué? Porque es Venezuela, porque esta tierra llena de magia tiene todas y cada una de las posibilidades si se hace lo correcto. Tan sencillo como eso. Venezuela lo vale. Vaya que lo vale. Y lo que a mí me gusta es la coherencia tuya. Hace años que venimos hablando todos los domingos. Y lo que has dicho siempre ha sido lo que ha ocurrido. Y siempre has defendido a tu tierra y siempre la has amado y nos has contagiado a los que no somos venezolanos ese amor por tu país. Y lo único que te podemos decir, Noel, es viva Venezuela. Que viva Venezuela.